El destino del Reich depende de mí. Mientras viva, solo pienso en la victoria. Destruiré a todo aquel que se oponga a mi voluntad. Hitler, 30 de abril de 1945, en un búnker bajo las ruinas de Berlín. Adolf Hitler se suicidó. Muero feliz, consciente de nuestros logros ilimitados y de mi extraordinaria contribución a la historia de la humanidad. Durante 12 años, Hitler gobernó al pueblo alemán. Y estuvo a punto de liderar al mundo hacia un nuevo orden mundial. Hitler lanzó una guerra mundial que se llevó la vida de 50 millones de personas. Contrariamente a lo que creen los judíos, esta guerra nunca terminará con el exterminio de los arios. Al contrario, terminará con la destrucción de los judíos. No juego a juegos de guerra. No dejaré que ningún general me dicte qué hacer. Con una voluntad de hierro, decidiré cuándo atacar. Era mi misión. Basado en información recopilada de diarios, cartas y películas a color recientemente descubiertas. Una guerra colorida. Hitler. Después de la Primera Guerra Mundial, el pueblo alemán sufría las consecuencias de una derrota catastrófica. Casi la mitad de la población en edad laboral estaba desempleada. Uno de estos desempleados era Hans Bach. Miles de fábricas habían cerrado. Muchos alemanes honestos se vieron obligados a robar para comer. Todos queríamos una vida mejor. Como muchos otros, había perdido todas mis posesiones. Por eso me uní al partido nazi. Los nacionalsocialistas, los nazis, llevaban 20 meses en el poder. El 15 de septiembre de 1934, en Buchenwald, 750 alemanes acudieron a ver a su nuevo líder, Adolf Hitler. La miseria de nuestro pueblo era terrible. Teníamos que acabar con el desempleo. Alemanes, denos 4 años y pidamos a Dios Todopoderoso que bendiga nuestro trabajo. Profesora Louise Solmith, la multitud estaba llena de emoción. Iban a ver al Führer. La emoción momentánea dio paso a un grito de entusiasmo. Muchos lo vieron como su salvador, como el redentor que los liberaría de la pobreza insoportable. Nuestra tarea era asegurarnos de que finalmente pudiéramos arrancar de la historia alemana las páginas de nuestra desintegración como nación. De la necesidad, el sufrimiento y la desgracia, surgiría una nueva luz. El ascenso de Hitler al poder trajo consigo un nuevo viento de optimismo. Testimonio del médico judío Ertan Atarov, Hitler fue nombrado canciller. Todos estaban entusiasmados. No se habló de nada más. Muchos estaban llenos de felicidad. Otros mostraban ansiedad en sus rostros. Pero todos le creyeron cuando dijo, ahora todo cambiará. Hitler cambió gradualmente la vida alemana. El desempleo era casi inexistente y los trabajadores disfrutaban de vacaciones en el extranjero subvencionadas por el Estado. Hermann Schultz, quien hubiera pensado que un día los trabajadores alemanes podríamos llegar a la Riviera italiana. Regresaríamos a Alemania agradecidos y trabajaríamos el doble para lograr los objetivos del Führer. En Alemania, los nazis eliminaron toda oposición política. La policía y los tribunales estaban bajo control nazi. Todo el poder estaba concentrado en manos de Adolf Hitler. No todos pueden verme. Pero yo los conozco, y ustedes me conocen. El milagro de nuestro tiempo es que me hayas encontrado. Y, afortunadamente para Alemania, yo te he encontrado. Septiembre de 1935. Hitler anuncia nuevas leyes que convierten a los judíos alemanes en ciudadanos de segunda clase. Los niños reciben nuevos libros de texto con lecciones sobre educación racial. Se reconoce fácilmente a un judío por su nariz. Recuerda el número 6. Sus labios suelen ser gruesos. Verás en sus ojos que no es de fiar.
Si tienes buen olfato, podrás oler al judío. Toda oposición a Hitler fue brutalmente eliminada. Decenas de miles fueron encarcelados. El periodista Stefan Lorenz se atrevió a criticar al Führer. Les escribo desde el móvil número 24. En el extranjero, se está creando una nueva Alemania. Millones están entusiasmados. Hitler prometió darles todo lo que quisieran. Creo que cuando despierten de esa borrachera, descubrirán que los ha manipulado a su antojo y los ha engañado con mentiras. El 1 de agosto de 1936, Adolf Hitler inauguró los 11º Juegos Olímpicos en Berlín. El Führer fue muy claro al respecto. Estos Juegos reflejarán una nueva Alemania. Profesor judío, Víctor Klemperer. Odio los Juegos Olímpicos. Prohibieron los cánticos callejeros. El asedio a los judíos, las emociones negativas y las actitudes ofensivas desaparecieron de la prensa. Intentaron atraer, la atención de los invitados se centraba exclusivamente en cómo transcurría la situación allí, tan agradable y pacífica. Al final de los Juegos Olímpicos, los alemanes encabezaron el medallero. Este fue el triunfo personal de Hitler. Los Juegos Olímpicos de 1940 se celebrarían en Tokio. Pero a partir de entonces, siempre se celebrarían en Alemania. 3 semanas después de los Juegos Olímpicos, Hitler recibió a David Lloyd George, ex primer ministro británico, en el Berghof, su refugio de montaña en Berchtesgaden, Baviera. A su lado estaba su intérprete, Paul Schmidt. Hitler estaba encantado con la visita del famoso estadista. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Empezó a hablar animadamente sobre sus experiencias como humilde soldado en la Primera Guerra Mundial. Le contó que a menudo chocaba con los británicos. Lloyd George quedó tan impresionado con Hitler que publicó sus reflexiones en el Daily Express. La intimidación alemana a Europa no formaba parte de la nueva visión de Hitler. Los alemanes estaban absolutamente decididos a no volver a enfrentarse a nosotros. En cuanto Lloyd George se marchó, Hitler presentó un memorando secreto a sus ministros. El mundo se encaminaba hacia un nuevo conflicto. Era de vital importancia convertir al ejército alemán en el primero del mundo. Si esto no sucedía, Alemania estaría perdida. Debíamos prepararnos para la guerra en 4 años. El piloto personal de Adolf Hitler, el comandante de las SS Hans Bauer, lo acompañó al desfile que celebraba el bimilenario de la cultura alemana. A Bauer se le permitió grabar el retrato de su Führer en su propio abrigo. Ingeborg Weber, 14 años. Han pasado 4 años desde que el Führer nos pidió que cumpliéramos nuestra promesa. ¿Y qué grandes logros has alcanzado? Los comunistas han desaparecido de Alemania. Ya no hay desempleo. El Führer nos ha devuelto la dignidad. Lo siento. La entiendo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo mortal, quiero cuidar mi salud, no quiero sacrificarme. Jefe del Estado francés, los gobiernos se turnaron en el poder sin una política clara hacia Alemania. 3 años después de que Hitler llegara al poder, Francia relajó su programa de armamento. Pero su doctrina militar parecía anticuada, como alegó Charles de Gaulle, un coronel aún desconocido para el público. El estamento militar estaba sumido en el conformismo, el ejército aún se aferraba a ideas de antes de la última guerra. Sus líderes envejecían, aferrándose a los juramentos que les habían dado gloria. Múnich, julio de 1937. El piloto personal de Adolf Hitler, el SS Hans Bauer, lo acompañó al desfile celebrado para celebrar el bicentenario de la cultura alemana. A Bauer se le permitió filmar a Hitler y a la gente que lo vitoreaba. Ingeborg Weber, una nazi de 14 años.
Los 4 años que el Führer nos pidió han pasado. Todo ha cambiado en Alemania. Los comunistas se han ido. Ya no hay desempleo. Gracias al Führer, hemos encontrado nuestro orgullo. Durante los últimos 6 años, Adolf Hitler ha ocultado algo al pueblo alemán. Lejos de todas las miradas, excepto de las de sus allegados, su amante Eva Braun vive allí. El clima es maravilloso. Y yo, la amante del hombre más importante del mundo, estoy sentada aquí mirando el sol. Con la cámara que el propio Hitler le regaló, Eva Braun graba su vida privada. El hecho de que me quiera tanto me hace extremadamente feliz. Rezo para que siempre sea así. Durante todo este tiempo, solo ha tenido cabeza para la política. Es hora de relajarse un poco. Hitler solo permitía que sus personas más cercanas vieran a Eva. Una de esas personas era su buen amigo, el arquitecto Albert Speer. Nunca he conocido a nadie que mostrara tan poca emoción. Incluso con Eva, no parecía completamente a gusto ni humano. Hitler y Eva evitaban cualquier cosa que pudiera sugerir una relación íntima. Lo único era que tarde por la noche iban juntos a sus habitaciones. La mujer era muy cercana a Hitler, comencé a simpatizar con él casi por lástima. Eva, de 25 años, provenía de una familia católica tradicional. Cuando Hitler le compró un apartamento a Eva, su padre le escribió una carta. Estimado señor, me encuentro en una posición muy incómoda al expresarle mi disgusto. Creo que la supervisión de los padres hasta el matrimonio es un principio sagrado. Este es mi principio de honor. Por favor, aconséjele que regrese con su familia. Atentamente, Friedrich Braun. Eva interceptó la carta. El romance nunca terminará. Eva siempre parecía alegre. Él era el centro de atención. Aunque las anotaciones que se conservan en su diario cuentan una historia muy diferente. Cuando dijo que me amaba, solo significaba que me amaba en ese momento. Igual que, promesas que nunca cumples. Soy tan infeliz. Debería salir a comprar unas pastillas para dormir. Así no pensaré más en todo esto. Eva intentó suicidarse 2 veces. Pero Hitler seguía negándose a casarse con ella. Un hombre más inteligente no compartiría su vida con una mujer grosera y estúpida. Imagina si tuviera una esposa que interfiriera en mi trabajo. En mi tiempo libre, quería paz. Nunca podría casarme. Me pasaría como a las estrellas de cine. Cuando se casan, pierden algo para las mujeres que las aman. Ya no son sus ídolos. 28 de septiembre de 1937. Los berlineses se preparan para una visita de estado del dictador italiano Benito Mussolini. Hitler está construyendo una nueva alianza militar en Europa. Al rearmar a Alemania, no pretendemos crear un instrumento militar agresivo, sino todo lo contrario. Queremos crear un instrumento dedicado a la defensa y el mantenimiento de la paz. Hitler desplegó su nuevo ejército para luchar contra Mussolini. Junto a los 2 dictadores estaba el intérprete de Hitler, quien era Paul Schmidt. Tuve la oportunidad de observarlos de cerca. La voz de Hitler era áspera, a menudo ronca. A veces sus ojos brillaban. Su risa siempre tenía un dejo de ironía. Hubo una ceremonia interesante en la que Mussolini nombró a Hitler cabo honorario de la milicia fascista. Hitler también firmó un tratado con Japón. Con este nuevo eje formado, el siguiente paso estaba listo. El 12 de marzo de 1938, Hitler anunció la anexión de Austria por la Alemania nazi. Nacido en Austria, Hitler siempre soñó con la unificación de Austria con el Imperio alemán. Karl Titian era soldado del ejército austriaco. Nos dijeron que no se nos permitía resistir la invasión alemana.
Dios salve a Austria. La gente salió a las calles. Y había banderas ondeando por todas partes. Teóricamente, Alemania nos había salvado del comunismo. Ahora todos estaban del lado de los vencedores. En la ciudad de Dornbirn, 10.000 personas celebraron en la renombrada Plaza Adolf Hitler. Pensé que era la voluntad de Dios que un chico de aquí fuera enviado a Alemania, donde sería criado para ser un líder y dedicado a su patria, al Reich. Este fue el momento más glorioso de mi vida. En cuestión de semanas, los judíos de Viena comenzaron a sentir el verdadero impacto de la llegada del Mesías de Austria. Edith Hahn, una estudiante judía de 24 años. Los nazis pintaban grafitis en tiendas judías para disuadir a la gente de comprar sus productos. Cualquiera que se resistiera sería golpeado, asesinado o enviado a un campo de concentración. Todos a nuestro alrededor están locos. Nacieron odiándonos, crecieron odiándonos, y ahora el barniz de civilización que nos protege de su odio se desvanece lentamente. En lo alto de los Alpes bávaros, en su escondite en la montaña, Hitler planeó su próxima conquista. Diario del jefe de propaganda nazi, Joseph Goebbels. El turno de Checoslovaquia. El Führer era brillante, un verdadero genio. Pasaba horas sentado frente al mapa, dándole vueltas. El Führer estaba encantado con la terquedad checa. Razón de más para desmembrarlos algún día. No tenían ni idea de lo que les esperaba. ¡Qué pobres ingenuos! Hitler afirmó que los alemanes que vivían en la provincia checa de los Sudetes estaban siendo oprimidos. Los periódicos alemanes estaban llenos de historias inventadas de violencia y abusos. Los informes sobre el avance alemán convencieron a los aliados occidentales, Gran Bretaña y Francia, de que este lejano conflicto fronterizo podía desembocar en una guerra. En el mitin anual del partido nazi, se anunció el fracaso de las negociaciones con los checos. Cuando Hitler comenzó su discurso de clausura, el mundo entero escuchó. Exijo la autodeterminación para 3 o 5 millones de alemanes y chivetes. Tienen derecho a decidir a qué nación pertenecen. Alto, no. Exijo el fin de la opresión de los ciudadanos alemanes de Checoslovaquia. Lo hemos conseguido. Tienen su propia manera de lograrlo, como todos los demás. Autodeterminación para 3 o 5 millones de alemanes de los Sudetes. Tienen pleno derecho a decidir a qué nación pertenecen. Lo exijo. No permitan que los alemanes de Checoslovaquia sean oprimidos. 2 semanas después, el destino de Checoslovaquia se decidió en una reunión entre Hitler y el primer ministro británico, Neville Chambers. El acuerdo firmado anoche simboliza la voluntad de nuestros dos pueblos de no volver a entrar en guerra. Creo que esto significa paz. El ejército de Hitler entró en los Sudetes sin disparar un solo tiro. Me sacrifiqué y mostré gran moderación y... esta es mi última petición territorial. El 12 de junio de 1939, Adolf Hitler visitó el lugar donde había pasado su infancia, el pequeño pueblo austriaco de Fichtenham. Hijo de un funcionario de aduanas local, Hitler llevó flores a las tumbas de sus padres y luego visitó su antigua escuela. En cuestión de semanas, los judíos de Viena comenzaron a sentir el verdadero impacto de la llegada del Mesías de Austria. Fue aquí donde se formaron mis primeros ideales. Mi asociación con los chicos malos me convirtió en una persona completamente opuesta a la de un hogareño. Incluso entonces, mi oratoria se desarrolló a través de fuertes discusiones con mis compañeros de clase. Los bosques y los prados eran mis campos de batalla. Hitler tenía entonces 50 años. En su cumpleaños, una mujer escribió una carta a un periódico local. Mis hijos consideraban al Führer como quien daba todas las órdenes. Para ellos, el Führer es el creador del mundo.
Los niños de la escuela incluso aprenden una nueva canción. Adolf Hitler es nuestro salvador, nuestro héroe. Es el ser más noble del mundo. Vivimos por Hitler morimos. Nuestro Hitler gobierna un mundo nuevo y hermoso. Por toda Alemania, miles de reclutas juran lealtad a su Führer. El lugarteniente de Hitler, el teniente coronel Esmond. El Führer dice que la solución a nuestros problemas requiere valentía. El problema aquí es la expansión hacia el este. No vemos otras grietas en Europa. No tenemos más opción que atacar Polonia. A la primera oportunidad. Esta vez, Gran Bretaña y Francia advierten a Hitler que si ataca Polonia, están listos para ir a la guerra. El jefe de propaganda nazi, Joseph Goebbels. Sabemos con certeza que los británicos son demasiado débiles y cobardes para interponerse en nuestro camino. El Führer dice que Gran Bretaña ahora tiene el peor gobierno imaginable. Créanme, será igual que la última vez. Una guerra de nervios, pero en ese caso, serán ellos quienes se rindan. Hitler debe lidiar con una amenaza potencial antes de lanzar un ataque contra Polonia. Envíen un telegrama secreto al líder de la Unión Soviética, el Sr. Stalin. La tensión entre Alemania y Polonia se ha vuelto insoportable. Una crisis podría estallar en cualquier momento. Deberíamos reconsiderar los términos de nuestra relación. Espero tener noticias suyas pronto. 48 horas después, Adolf Hitler, Stalin accedió a no interferir en sus planes a cambio de participar en la partición de Polonia. Más de 2 millones de personas esperan órdenes del Führer. Nadie podrá volver a ganarse la confianza de todo el pueblo alemán. Todo depende de mí. Nuestros enemigos tienen líderes de segunda. Los vi en Múnich, no son más que gusanos. Cierra tu corazón a la compasión. Actúa con brutalidad. Cuando comienza una guerra, lo importante no es hacer lo correcto, sino ganar. Temprano en la mañana del 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán invadió Polonia. Hitler dio personalmente la noticia en Alemania. Werner Harps, en Berlín. Las calles estaban desiertas y no había rastro del ejército. La gente no salió a las calles con la misma excitación que al comienzo de la Primera Guerra Mundial. La guerra estalló silenciosamente, como si nada hubiera pasado. 2 días después, Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania. Adolf Hitler había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Un aeródromo fue capturado en las afueras de Varsovia. La invasión nazi había comenzado hacía apenas 3 semanas, pero los polacos se enfrentaban a la derrota. Hitler felicitó con alegría a sus tropas. Masas de soldados polacos fueron hechos prisioneros de guerra. Los supervivientes tuvieron que rendirse y entregar sus armas o serían exterminados. El Ejército Rojo invadió el este de Polonia como parte del pacto secreto de Stalin. Cuando los polacos se negaron a rendirse, los alemanes arrasaron Varsovia. Infantería blindada, caballos Gehard. Encontramos muchos refugiados en coches. La gente abandonaba la ciudad. Nuestra artillería se aprovechó al máximo de esto. Lo destruimos todo. Había gente parada al borde de la carretera, mirándonos con odio. La derrota de Polonia costó 70.000 vidas. Como nación, Polonia ya no existía. Hitler esperaba que la destrucción de Polonia sirviera de advertencia a Inglaterra y Francia. Les hizo una oferta de paz. Cuando se negaron, Hitler se enfureció. Joseph Goebbels, el Führer, creía que Inglaterra necesitaba un golpe demoledor. Actualmente, el poder británico es un mito, no una realidad. Razón de más para destruirlo. Hasta ese día, no habrá paz en el mundo. 10 de mayo de 1940.
Tras invadir Escandinavia, Hitler lanzó una guerra relámpago en Occidente. Esto tomó a los aliados completamente por sorpresa. Soldado Hans Gaatzard, mi querida esposa, ¿cómo puedo empezar a describir esta experiencia? Oímos a miles de soldados marchar desde todos los lados. El rugido de la artillería no cesaba, y solo teníamos que seguir su eco. En tan solo 2 semanas, el ejército alemán había desviado a los aliados de su rumbo. Al declarar la guerra, Francia había cometido el mayor error de la historia. La prueba pronto se llevaría a cabo. Muchos soldados franceses también confiaban en la victoria. Desde el final de la Primera Guerra Mundial, habían sido considerados los mejores soldados del mundo. 2 millones de hombres se unirían a las fronteras y fortificaciones de la línea Maginot, prestigiosa e impredecible. Detrás, las mujeres que los reemplazaron en los campos se vieron desafiadas por las noticias del frente. Durante meses, los soldados continuaron luchando con las armas en la mano. El soldado y escritor Claude Jamais acuñó la expresión, guerra extraña. Esta fue una guerra inusual, sin hostilidades. Nada, ciertamente nada, desde que la guerra se había declarado oficialmente. Ni un cañonazo, ni una chispa. Algunos oficiales, como el general Lafargue, estaban aprensivos. Nuestras unidades estaban en acción sin un objetivo definido. Estaban en formación de guardia, esperando permiso para relajarse. Estos temores estaban bien fundados. 10 de mayo de 1940. Hitler lanzó la Blitzkrieg, la guerra estaba clara en el oeste. Una gran ofensiva, un largo concierto. La flota alemana rodeó la línea Maginot y se dirigió al norte de Francia. Los aliados estaban sorprendidos. El soldado alemán Hans Gaatzard le escribió a su esposa, mi querida esposa, ¿cómo puedo describir lo que veo? Desde todos lados podíamos ver el avance de nuestras tropas. Constantemente escuchábamos el sonido de los cañones. Observábamos las explosiones. En tan solo unos días, la armada alemana había derrotado a los aliados. Tras la extraña guerra, desapareció gradualmente. Los errores del Estado Mayor solo aumentaron el pánico. Había tantos aviones franceses como alemanes, pero se redujeron en el frente. La aviación desaparecería en tan solo unos días. En las calles del norte y el oeste, los soldados franceses tuvieron que soportar el ruido de los compresores alemanes. Jan Kacin, de la 87ª División de Infantería. Desde hace 2 días, la familia Vos ha estado atacando con sus opiniones. Son jóvenes belgas. Somos un grupo de personas indefensas, a merced de los aviones. A pocos kilómetros, el artillero René Chal también está aquí. Se oyen los coches que se acercan. Los aviones vuelan constantemente hacia nosotros y lanzan bombas. Y luego la válvula mitral. Él es la persona más segura posible. Los barcos que pasamos estaban en llamas. Oí a los oficiales llorar como niños. Más de 100 franceses morirían. Casi 2 millones serían prisioneros. En Dunkerque, más de 340 hombres de los ejércitos británico y francés se vieron obligados a abandonar Francia. Peter Zuff fue uno de los primeros soldados alemanes en llegar a la playa. Es difícil describir el pánico de los británicos. Imaginen el caos absoluto en la playa. Armas y ametralladoras abandonadas. E innumerables vehículos y tanques. Con la caída de Dunkerque, toda la costa de Francia y Bélgica quedó en nuestras manos. Tras la derrota del ejército británico, Francia quedó sola. Hans Bagua, piloto de Hitler, registra la llegada triunfal del Führer a Francia. Soldados del frente occidental, no me decepcionaron.
La estrategia más audaz de la historia de la guerra se logró gracias a su coraje incomparable. Nuestra victoria es una lección de historia para el enemigo. 22 de junio de 1940. Los franceses se rindieron formalmente. Sin embargo, para algunos soldados alemanes, el precio de la victoria fue demasiado alto. Soldado Hans Kaatar. Su amada esposa: estoy realmente decepcionado. Nuestros soldados están actuando de forma infantil y cruel. Puedo imaginar los discursos emocionados en casa cuando ganemos esta guerra. Hablarán de nuestro liderazgo y de la moral del ejército. Debo decirles que todo son mentiras. Solo ganaremos. Gracias a nuestro diablo. Nuestro ejército ahora está actuando de forma infantil. Cuando ganemos la guerra, me imagino todos los discursos entusiastas que escucharemos sobre las virtudes del Estado Mayor y la moral del ejército. Pero nada podría ser más erróneo que eso. Si ganamos, no será solo por nuestra crueldad. Hoy lamento mucho tener que decirles que debemos poner fin a la guerra. Anoche hablé con el enemigo. 17 de junio de 1940, el mariscal Pétain, jefe del nuevo gobierno, se dirige a los franceses. Quiere que Hitler cese el fuego. El ejército alemán entra en París. El comisario de policía Fernand Dupuy asiste a las primeras horas de la ocupación. La primera división nazi aparece en la estrella. Aquí ante nosotros están los famosos soldados alemanes, la mayoría de ellos rubios, bien afeitados y vestidos con uniformes verdes. Algunos espectadores están disgustados por esta vista. Los años oscuros han comenzado. El romance de Simone de Beauvoir. ¡Qué infierno! La victoria estaba escrita en cada ojo alemán. Cada mirada francesa era una derrota miserable. 6 de la mañana, 28 de julio. Hitler entró en la capital caída de Francia. En solo 6 semanas de heroica lucha, nuestros soldados terminaron la guerra en el frente occidental. Su hazaña pasará a la historia como la victoria más gloriosa de todos los tiempos. Ordené que se izaran banderas en todo el Reich y que sonaran campanas durante 7 días. Solo Gran Bretaña pudo evitar que Hitler dominara Europa. Una semana después, regresó a Berlín. Cientos de miles de personas salieron a las calles para darle la bienvenida. Hizo una nueva oferta de paz a Gran Bretaña. El Sr. Churchill debería confiar en mí. Si esta guerra continúa, terminará en la destrucción total de uno de nuestros países. Sé que será Gran Bretaña. Este es un nuevo llamado a la cordura. Winston Churchill rechazó la oferta. Sabía lo que era el nazismo. Me dije a mí mismo que no lo toleraría en mi propia casa. Decidí continuar la lucha donde quiera que fuera. Escuché a De Gaulle y me dije, este es el camino a seguir. Hitler regresó de la campaña en Francia entre miles de alemanes vitoreándolo y aplaudiéndolo. Envió una oferta de paz al primer ministro, Winston Churchill. Los británicos deben escucharme. La prosa bélica llevaría a la destrucción total de uno de nuestros dos países. Pero sabía que Gran Bretaña sería la que desaparecería. Una vez más, tenía razón. Winston Churchill rechazó la oferta. Gran Bretaña comenzó. Hitler sabía que sus pilotos tendrían que destruir la RAF antes de que pudiera tener lugar cualquier invasión. Esta vez se enfrentaban a un enemigo formidable. ¿Quién era el piloto de caza Ulrich Steinma? Informé que había derribado mi cuarto Spitfire. Pero había perdido a un excelente piloto. Anteayer tuvimos 3 bajas más. Mis compañeros también cayeron. Solo quedaban 12 de la antigua tripulación. Los británicos tenían motores nuevos para sus Spitfires y apenas pudimos alcanzarlos. Una semana después, Ulrich Steinma fue derribado sobre Inglaterra.
Cuando Churchill ordenó bombardear las ciudades alemanas, Hitler se olvidó de la fuerza aérea y ordenó atacar el pueblo de Nips. Si la RAF lanzaba 2.000 o 4.000 bombas, nosotros lanzaríamos 200, 400 o incluso 1.000.000 en una noche. Los pilotos de Hitler bombardearon Inglaterra día y noche. Durante los 9 meses siguientes, se rindieron. La Luftwaffe comenzó a sufrir grandes pérdidas. El piloto de bombardero Peter Stamp. 16 de octubre. Nuestras pérdidas fueron 4 bombarderos y sus tripulaciones. Fue un duro golpe. Y mañana el comunicado oficial dirá que nuestros valientes pilotos infligieron graves daños a objetivos importantes y sufrieron muy pocas bajas. Nuestros hombres estaban a punto de perder la compostura. Para mayo de 1941, Hitler había perdido la batalla de Inglaterra. Por primera vez, había encontrado un oponente digno de sí mismo. No soy hombre que se rinda cuando la batalla ha comenzado. Lo he demostrado toda mi vida y se lo demostraré a Churchill. En las nuevas provincias orientales de Hitler, la victoria había traído consigo un régimen brutal. Los polacos tenían una fina capa de germánico, en cuyo interior se escondía algo repugnante. Los judíos. Las criaturas más repugnantes imaginables. Si Polonia resistía mucho más tiempo, todo estaría infestado de piojos. Se necesitaban crueldad y autoritarismo. Hitler exigió que todos los judíos fueran distinguidos con un brazalete especial. Fueron acorralados y obligados a vivir en guetos. El gueto más grande estaba en la antigua capital polaca, Varsovia. 400 judíos permanecieron dentro de los muros de esa ciudad. Mary Beck, de 17 años. Cada vez había más en el gueto. Siempre había una nueva afluencia de refugiados. Los habitantes, vestidos con harapos y descalzos, tenían el aspecto lastimoso de quienes se morían de hambre. Tan solo la hambruna mataba de 40 a 50 personas al día. Vi a una niña llorando. Me miró con sus ojos azules y dijo, tengo hambre. Porque nadie nos ayuda. ¿Cuánto tiempo más nos van a retener aquí? Joseph Goebbels. El Führer profetizó que si los judíos iniciaban una nueva guerra mundial, serían destruidos. Había estallado la Segunda Guerra Mundial. El exterminio de los judíos era su consecuencia inevitable. La solución final de Hitler había comenzado. Se implementaría en toda la Europa ocupada, especialmente en Francia. En estos trenes cargados, más de 75.000 judíos fueron deportados a los campos de concentración de Hitler con el apoyo del gobierno francés. 2.500 de ellos regresarían del campo. A partir de octubre de 1940, el mariscal Pétain eligió el camino de la cooperación con Hitler. Francia aceptó unirse a la nueva Europa que soñaban los nazis. Francia estaba dividida en dos. El régimen de Vichy retuvo el control de la zona de libertad en el sur. Los nazis ocuparon el norte y la costa atlántica. Se comportaron como vencedores. Con su permiso, filmaron a Francia como querían verla, como una nación cálida y hospitalaria. El ejército de Hitler tuvo la suerte de vivir a la francesa. Pero la realidad era más sombría. Escritor Jan Guergeno, el aire se volvió cada vez más difícil de respirar. En algunos barrios, la policía bloqueó las carreteras. Los judíos fueron arrestados. Los comunistas fueron fusilados. Nos amenazaron de muerte. Los invasores sembraron el terror. Jóvenes combatientes de la resistencia fueron ahorcados en su aldea del sur. Descubríamos nuevos horrores cada día. Tras ser derrotado por la Real Fuerza Aérea, Hitler abandonó sus planes de invadir Inglaterra. Preparó una estrategia para una nueva guerra, esta vez contra su aliada, la Unión Soviética.
General Alta, jefe del Estado Mayor, el Führer dijo que si derrotábamos a Rusia, la última esperanza de Gran Bretaña desaparecería. Creía que una campaña contra la Unión Soviética sería pan comido. Algunos generales de Hitler comenzaron a dudar de su liderazgo. General Barlamann, jefe del Estado Mayor, esto significaba que estábamos librando una guerra en dos frentes. Hay algo que hemos tenido la suerte de evitar hasta ahora. Lo que necesitamos es alguien que pueda enfrentarse al Führer, pero nadie se ha atrevido. Una guerra para acabar con el comunismo ha sido el sueño de Hitler durante 20 años. El comunismo es la gran amenaza para nuestro futuro. Debemos olvidar cualquier noción de camaradería entre soldados. Esta será una guerra de exterminio. Amanecer, 22 de junio de 1940. Más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera hacia la Unión Soviética. El tratado de paz entre Hitler y Stalin se había roto. La Operación Barbarroja había comenzado. Karl Fuchs era artillero de la 7ª División, Palfen. La guerra no es tan mala como crees. Los rusos se retiran por todas partes. Ayer destruí un tanque ruso. Si destruyo uno más, conseguiré mi primer galón. Los cerdos bolcheviques descubrirán quién manda aquí. Ojalá pudieras verme ahora, bronceado. Todos creíamos en una victoria temprana. Un oficial del 105º Batallón de la Policía Militar escribió a casa: querida Hanna, el número de prisioneros que tomábamos iba en aumento. Nuestro batallón tenía que cuidarnos. De vez en cuando, fusilábamos a algunos. Si crees que estos hombres mataban soldados alemanes, no te fue difícil dispararles. Por favor, no le leas esto a nuestro hijo. Al final de esta guerra, más de 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos habían muerto. El 26 de agosto de 1941, Hitler visitó el Frente Oriental. Con el Ejército Rojo en plena retirada y vastas zonas de la Unión Soviética bajo su control, sus planes para un imperio oriental comenzaron a tomar forma. Rusia era para nosotros lo que la India era para Inglaterra. Espero poder ayudar al pueblo alemán a comprender lo que este territorio significa para nuestro futuro. Aprendamos de los británicos que se trata de dividir un gran pastel: primero gobernaremos, luego gestionaremos. Y al final, explotaremos. Pero Hitler y sus generales no pudieron derrotar al Ejército Rojo antes de que llegara el crudo invierno ruso. Se vieron obligados a suspender la Operación Barbarroja. Así, el 7 de diciembre, Hitler recibió la noticia de que su aliado, Japón, había bombardeado Pearl Harbor. Adolf Hitler se enfrentó a un nuevo enemigo, Estados Unidos. Ningún poder puede hacernos temblar. Soy el Führer de un Reich que durará 1000 años. Churchill y Roosevelt están sentados allí, en su pequeño mundo de oligarquía. Entre bastidores, los judíos mueven los hilos. Me conmueve profundamente mi pueblo. Al terminar el invierno, Hitler lanza una nueva ofensiva. Creía que el Ejército Rojo estaba al borde del colapso. Teniente Wilhelm Brüller. Hemos vuelto a la normalidad. Somos nosotros quienes estamos al mando, señor Stalin. Usted y sus soldados podrán detenernos. El rugido a nuestro alrededor es ensordecedor: truenos, viento fuerte tras viento fuerte, un infierno sin fin. El suelo está cubierto de una espesa niebla. Damos gracias a Dios de que esta guerra no se esté librando en suelo alemán. Cuando los alemanes llegaron al río Volga, Hitler ordenó la captura de Stalingrado. Sus soldados estaban ahora a unos 1600 kilómetros de casa y en peligro. Cuando sus generales sugirieron la retirada, Hitler los confrontó. ¿Puede decirme qué pensaban los hombres en el frente?
¿Dónde estaba usted durante la Primera Guerra Mundial? Exijo de usted la misma fuerza que los soldados en el frente. La orden de Hitler fue no retirarse. 3 meses después, el Ejército Rojo rodeó y detuvo a 250 soldados alemanes en Stalingrado. En Alemania, se preparaba la Navidad. Algunas familias de soldados en Stalingrado recibieron noticias de nuevos aviones. El soldado Werner Gunman escribe: «Mi querido hijo, espero que esta sea la última Navidad que pase sin mí. Los rusos nos han asestado un duro golpe. Aquí estamos por debajo de los 30 grados. Estaríamos mejor con el calor. Espero volver a verte. Sin duda, tu padre, Werner». 5 semanas después, 91 soldados alemanes que sobrevivieron al asedio de Stalingrado se rindieron. 81 morirán en los campos de prisioneros soviéticos. El soldado Bernard Bulimann es uno de ellos. La guerra de Hitler se cobra cada vez más vidas alemanas. Incluso ancianos y niños son llamados a luchar por su país. Diario de Wolfgang von Diesing, 15 años. Reemplazamos a los hombres para que pudieran ir al frente. Hasta el día de hoy, los soldados siguen usando estas ametralladoras. Es interesante. Me gusta más esto que la escuela. Ahora estamos abiertos las 24 horas del día. Ya no somos niños. Ahora somos hombres. La patria de Hitler está bajo ataque aéreo. Los aliados han comenzado a bombardear ciudades alemanas. El 27 de julio, 700 bombarderos británicos se dirigen a Hamburgo, su objetivo. El bombero de Hamburgo, Hans Brunswick, graba la tormenta de fuego. El fuego arde como un huracán. Hace un calor insoportable. Hay mucha gente tirada en el suelo de las calles. Intento ayudarlos. Pero ya están muertos. Las calles de Hamburgo están sembradas de cadáveres. Muchos están tan ennegrecidos que no son más que esqueletos. Y algunos han quedado reducidos a pequeños montones de cenizas. Solo en Hamburgo, hay más de 40 muertos. Los asesores de Hitler quieren que recuerde las ruinas de la ciudad para levantar la moral del pueblo. Albert Speer, ministro de Armamento. He intentado convencer a Hitler muchas veces. Goebbels intentó sugerirle la misma idea, pero en vano. Incluso habló de la actitud de Churchill con envidia. Cuando pensé en el valor propagandístico de tal visita, dije, Hitler seguía escondido en su búnker de mando en el frente oriental. Si los alemanes ya no eran fuertes ni estaban dispuestos a sacrificarse, si no estaban dispuestos a derramar su sangre por una vida mejor, entonces merecían morir. Merecían ser exterminados por una fuerza mayor. Si ese fuera el caso, no derramaría ni una lágrima por ello. Oculto en los bosques de Alemania Oriental se encontraba el cuartel general secreto de Hitler. La guarida del lobo era un enorme complejo de edificios camuflados y búnkeres subterráneos. Hitler dirigía la guerra desde allí. Su salud empezaba a deteriorarse. Padecía una enfermedad cardíaca y presentaba los primeros síntomas de Parkinson. El general Heinz Guderian. Hitler había envejecido mucho desde la última vez que lo vi. Estaba encorvado. Su pulso se aceleraba y sus ojos ya no brillaban tanto como antes. Se alteraba con facilidad, y sus acciones y palabras eran impredecibles. El aliado de Hitler, el dictador fascista de Rumanía, el mariscal Antonescu, lo visitó para hablar sobre la escalada de la guerra y su situación. Era el amanecer del 6 de junio de 1944. Los aliados comenzaron su invasión de la Francia controlada por los nazis. El día de cuando Hitler se enteró, pareció encantado. La noticia no podía haber sido mejor. Si no hubiera salido del Reino Unido, no habríamos podido comunicarnos con ellos.
Ahora podemos destruirlos. Los aliados han aplastado a los alemanes y están en el interior. Soldado, ¿quién es Robert Box? Solo tenemos armas de infantería. Ni siquiera tenemos bazucas. Y para colmo, nos falta munición. Los estadounidenses tenían razón. Nos lanzaron panfletos en alemán que decían, ataque frontal, su retirada ha sido cortada y abandonada por Hitler. Y por eso debemos acabar con ellos. La noche del 6 de junio, 7 aviadores aliados murieron, incluido Marcelo Laavini. Pero las fuerzas aliadas ahora imponían su velocidad a las tropas de Hitler. El territorio francés estaba sometido a, hubo muchos bombardeos feroces. 20. Ningún civil moriría bajo las bombas. Una niña de 12 años, Regine Leproust, registró sus impresiones en un cartel en la escuela. Un feroz bombardeo nos despertó. Todo temblaba. Teníamos la impresión de que la iglesia estaba a punto de derrumbarse. Fue terrible. El interior de la casa había desaparecido. Solo los masones pudieron resistir. Mi madre dijo que habíamos venido aquí a morir. Pero unos días después, al ver al primer soldado aliado, Regine gritó. En pocas semanas, la esperanza cambió de bando. En Alemania, se difundió la noticia de que una bomba había explotado en la guarida del Lobo, el cuartel general de Hitler. Un grupo de oficiales del ejército había planeado en secreto derrocarlo. Hitler había escapado por los pelos. Ahora tenía pruebas. Todo el Estado Mayor estaba envenenado. Tenía cerdos que habían estado saboteando mi trabajo durante años. Ahora sé por qué, mi plan maestro ha fracasado. Me traicionaron. Hitler ordenó el arresto inmediato de 500-200 hombres y su ejecución. Con su imperio amenazado por todos lados, Hitler depositó toda su fe en una nueva arma. Durante más de 12 años, en un lugar secreto del norte de Alemania, un grupo de científicos nazis había estado probando un misil balístico de largo alcance. Habían grabado una película a color de su primer lanzamiento exitoso. El jefe del equipo de investigación, el mayor general Walter Torberger, se la mostró a Hitler. Una extraña luz fanática brilló en los ojos de Hitler. Lo que quiero es destruirlos, rugió. Comprendí que esperaba que esta nueva arma marcara un punto de inflexión en la guerra. Nuestro cohete pasó a llamarse V2, el arma de la venganza. Se dispararon 300 cohetes V2 contra Londres. Se cobraron la vida de casi 3.000 personas. No tenía nada que ver con el exterminio que Hitler exigía. Los aliados comenzaron a rodear la ciudad natal del Führer. Hitler seguía diciendo al pueblo que la guerra se podía ganar. Pero en privado, era otra persona. Sabía que la guerra estaba perdida. La superioridad del enemigo era demasiado grande. Me habían traicionado. Debería haberme pegado un tiro. Aún así, nunca nos rendiríamos. Podemos caer, pero nos llevaremos el mundo con nosotros. 11 de abril de 1945. Los aliados llegaron a Buchenwald, uno de los más de 1000 campos de concentración de Hitler. Udo Dietmar fue uno de los pocos supervivientes. La situación en Buchenwald había alcanzado el colmo del horror. La gente se moría de hambre. Algunos de los que aún podían moverse se desplomaron y murieron. Había montañas de cadáveres. El crematorio y el patio estaban llenos de esqueletos. El general de Gaulle estaba en París. Pero la guerra casi había terminado. La guerra ahora se libraba en suelo alemán. Hitler insistió al pueblo en que podía ganar la guerra. Sin embargo, en privado, era un hombre devastado. Sabía perfectamente que habíamos perdido la guerra. La superioridad del enemigo era asombrosa. Me trajeron
Debería haberme pegado una bala en la cabeza. Pero nunca se rendirían ante nosotros. Si nos rendimos, el mundo entero se rendirá con nosotros. El 11 de abril de 1945, más de 2 meses después de la liberación de Auschwitz por la Unión Soviética, los aliados entraron en Buchenwald. Este era uno de los pocos campos de concentración de la maquinaria de exterminio nazi. Udo Dietmar fue uno de los pobres supervivientes. En Buchenwald, habíamos llegado al fondo del horror. La gente moría de hambre. Quienes tuvieron fuerzas para escapar cayeron a las aguas. Había muchos cadáveres. El crematorio y el horno crematorio estaban llenos de cadáveres. Todavía puedo oír las voces de mis amigos muertos. Si sobrevives, no olvides contarle al mundo nuestro destino. Nunca lo olvidaré. Los estadounidenses acorralaron a los habitantes del pueblo vecino y los obligaron a presenciar los horrores que se habían cometido en su nombre. Renata Simón, 18 años. No podía creer lo que estaba sucediendo. Amontonaban a los muertos. El hedor era insoportable. Ni siquiera podía mirar, pero un soldado estadounidense me gritó: «Tú, Hitler Freuland, mira aquí». Los nazis habían asesinado a 6 millones de judíos. Enero de 1945. El Ejército Rojo había llegado al río Oder, a 80 kilómetros de Berlín. Desde su búnker bajo el centro de la ciudad, Hitler ordenó a todo hombre apto para el servicio que defendiera Berlín. Todo soldado debía cumplir con su deber. Cualquiera que no lo hiciera sería un traidor. Arrestad y ejecutad inmediatamente a cualquiera que os ordene la retirada. La causa alemana está condenada al fracaso. Por cada soldado alemán, hay 5 soldados enemigos. El 21 de abril, los rusos entraron en Berlín. Con las cifras que ahora mostraban que más de 20 millones de soviéticos habían muerto en la guerra, el Ejército Rojo permitió que sus soldados celebraran. Hildegard Christoph, 24, NG. Llegaron los rusos. No nos dejaron cerrar la puerta. Nos llevaron con ametralladoras a una casa vacía. También se llevaron a otras chicas. Esas bestias nos violaron toda la noche. Eran un batallón. Al amanecer se habían ido. Intentamos educarnos lo mejor que pudimos, incluyendo a nuestras familias. Muchos se suicidaron. 2 millones de mujeres alemanas fueron violadas. Se descubrió el búnker de Hitler entre las ruinas de la Cancillería del Reich. No había nadie allí. Tras casarse finalmente con su amante, Eva Braun, Adolf Hitler se suicidó. Para escapar de la humillación que traería la rendición, mi esposa y yo decidimos escapar. Nuestro deseo era ser incinerados de inmediato. Lo único que encontraron fueron unos huesos carbonizados. La guerra de Hitler finalmente había terminado. Edelgard Seidel, estudiante de 17 años, creíamos en la victoria. Y ahora ha terminado. Hitler fue responsable de la destrucción de nuestro país. Siempre tendremos que vivir con esta vergüenza. En Europa murieron 50 millones de personas. Antes de suicidarse, Hitler escribió sus últimas palabras. No es cierto que yo, ni ningún otro lugar de Alemania, quisiera ir a la guerra. Los únicos culpables son los judíos. Muero feliz, consciente de nuestros ilimitados logros y de mi extraordinaria contribución a la historia de la humanidad.